La Iglesia Senti City te invita a participar de una semana especial del 11 al 17 de abril, un tiempo para conocer a Cristo. Para conocer a quien se sacrificó para darnos vida. Porque a través de su sangre nos dio libertad. Por eso, en 7 oportunidades, Jesús derramó su sangre. Y cada uno de sus derramamientos tiene un significado especial. Completando su obra al morir y resucitar. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Te invitamos a participar de las meditaciones teoterápicas del 11 al 17 de abril, especial de Semana Santa, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Reciban un cordial saludo en este tiempo de la Semana Santa, tiempo propicio para que nosotros hablemos acerca de las implicaciones que tuvo la muerte de Jesús en la cruz. Hemos hablado sobre el concepto del número 7, cómo la palabra de Dios habla de una manera muy particular de ese número 7. En el proceso de los sacrificios siempre se hablaba de 7 cosas que se debían hacer: rociar 7 veces, con el dedo untar 7 veces, etcétera, etcétera. Pero hoy nos ocupa los 7 derramamientos de Jesús en la cruz. Y ya hoy nos corresponde el tercer derramamiento de su sangre por la corona de espinas. Y hay que decir que todo esto representa un símbolo que tiene una aplicación, como siempre lo decimos, teoterápica. El tratamiento de Dios siempre se manifiesta a través de esta forma, de esta manera, en la vida de nosotros, sus hijos. Según los evangelios, los soldados romanos le colocaron a Jesús una corona de espinas durante la crucifixión. Y esa corona de espinas tenía una doble función. En primer lugar, era humillar a Jesús. Y con ese aspecto, coronándolo como rey de los judíos en tono de burla y provocarle daño y dolor. Así que cuando ese acto se fue desarrollando en ese proceso de la pasión y de la crucifixión de Jesús, pues ellos pensaban que estaban logrando una gran victoria, que se estaban burlando del Señor. Recordemos que la corona es señal de autoridad, porque a los soberanos se les embiste de autoridad cuando se les corona. Y simbólicamente Dios había coronado a Adán y Eva como cabeza, recuerdan, los colocó como corona de la creación. Pero en la caída ellos le endosaron esta corona a Satanás, prácticamente el control que Dios les había dado a ellos. Ahora Adán y Eva se lo estaban entregando a Satanás literalmente. Y entonces quedaron sujetos a maldición. No solamente ellos, sino también la creación. Por eso dice la Biblia que la tierra produjo espinos y cardos, entre otras consecuencias. Y llama la atención que la corona, que es símbolo del soberano, del todopoderoso, del que reina por los siglos, símbolo del Señor, fuese de espinas. Hay una película acerca de la pasión de Jesús que muestra magistralmente cómo en esa película que encarna Mel Gibson, quizá es la película más cruel que se ha podido presentar, donde se ha podido representar
esa época, ese tiempo de pasión. Y creo que representa literalmente lo que se quiso identificar como el momento en que Jesús vivió. Su corona de espinas, la manera como fue lacerado en su cuerpo. Y entonces el enemigo de Jesucristo, Satanás, quiso ensañarse con él, y así como le arrebató al primer hombre con engaño, pues ahora quería también ensañarse de la misma manera con Jesús, no dándose cuenta, por fortuna, que simplemente estaba cumpliendo la palabra de Dios, literalmente dándole entonces un valor mayor a Jesús. Jesucristo derramó su sangre para librarnos de toda maldición, y en la cruz entonces selló su autoridad y la victoria sobre el enemigo, propinándole un duro golpe en la cabeza, despojada de toda corona. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice algo muy interesante. Dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por esa muerte en la cruz precisamente. En la cruz hubo un derramamiento de diferente naturaleza. En este caso, el derramamiento causado por una corona de espinas. Yo trataba de recrear ese momento cuando le es colocada esa corona de espinas. Y en estudios realizados se indica que las ramas utilizadas para hacer esta corona debieron ser de Potherium synopsium, un vegetal de duras y agudas espinas, el cual se usaba en esa época por los soldados romanos como leña para encender fuego, para calentarse, para alumbrarse. En ese caso, ustedes recuerdan el relato de la palabra de Dios que dice que estaban allí en la fortaleza de Antonia, allí muy cercanos donde estaba el Praetorium, donde Jesucristo fue azotado, donde fue humillado. Diferentes pasajes en la palabra de Dios, Mateo capítulo 27 del 27 al 30, nos muestran exactamente cómo se llevó a cabo esa situación. La fortaleza Antonia o la torre de Antonio, que había sido construida en homenaje a Marco Antonio, allí quedaba en las inmediaciones de la ciudad antigua, y allí entonces era donde estaba la guarnición romana. Allí fue donde le colocaron en primer lugar esa corona de espinas, para burlarse de Jesús. Simplemente Satanás tratando de hacer un trabajo que no le salió muy bien, porque al hacer cada una de esas cosas simplemente estaba llevando a Jesús, glorificándolo, llevándolo a lugares insospechados en la vida cotidiana. Así que esa experiencia simplemente lo que hizo fue levantar a Jesús. La cabeza. ¿Por qué comienzan con la cabeza? ¿Qué representa? La restauración de la autoridad de Dios en el hombre y de su mente hace que la sangre de Cristo habilite un nuevo linaje acompañado de una mente renovada. Recuerde que figurativamente la cabeza significa mente, inteligencia, imaginación, juicio, capacidad, principio. Ser el primero, jefe, padre, nacimiento, ir al frente, alzar, levantar, tantas cosas que representa la cabeza. La cabeza aquí es la parte superior del cuerpo humano y la más importante, porque tiene el control.
y desde ella se dan las órdenes de funcionamiento para todo el cuerpo, porque allí entonces se encuentra el cerebro. Esto es el centro de dirección, aquí en la cabeza. De allí se dirige toda la sensibilidad y los movimientos del cuerpo están en la cabeza. Y una cabeza en buen estado dará bienestar generalizado. Se puede vivir sin extremidades. Hemos visto a personas sin las extremidades, sin brazos, sin las piernas, pero su cabeza está intacta y por lo tanto pueden desarrollar una labor importante en la vida. El Señor compró nuestra mente y simbólicamente podríamos decir que Él compró nuestra mente para consagrarla a Él. Fue territorio de nuestra mente dominado por el enemigo muchos años hasta que le conocimos. Y aún ese enemigo quiere seguir influenciando y dominando. Pero ahora con la sangre derramada en su cabeza podemos obtener victoria. Ustedes recuerdan la promesa de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza, dice, hablando del efecto que Satanás haría en el Señor. Y tú le herirás en el calcañar. Dos cosas importantes. Allí, igualmente como el golpe principal fue dado en la cabeza a Jesús, entonces da también ese golpe certero en la cabeza de la serpiente. Y dice la palabra de Dios algo muy interesante, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que en el sentido figurado, ese derramamiento de la sangre a través de la cabeza mediante esa corona de espinas colocada, entonces nosotros podemos también recibir una nueva mente. Podemos recibir como seres racionales y acostumbrados a dar y buscar argumentos para todo, la forma y la manera de ser transformados. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis. Y observe que esto solo puede ser posible a través de este derramamiento importante. Lo que pensamos determina lo que somos, dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. Los pensamientos son como aviones tratando de encontrar pista para aterrizar, y si no se le da pista, llegará el momento en que agota el combustible y estallan. Por eso es que debemos resistir constantemente en nuestra mente. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, el Señor nos ha dado las características esenciales a través de ese derramamiento por la corona de espinas para que nosotros logremos la victoria de su amor. Y ese derramamiento en la cabeza, que es donde surgen todas las ideas en el ser humano, tiene implicaciones en la dimensión financiera y también se aplica en la familia, en la esposa que es corona. Dice, mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos, dice Proverbios 12:4. Así que la sangre de Cristo la convierte a usted en la verdadera esposa que el marido necesita. Pero observe, es tomar con convicción el hecho de que eso fue lo que ocurrió en la vida nuestra. Las personas sin una visión correcta de la vida, sin una visión eterna, procuran una corona corruptible. Y esa gloria efímera que el mundo busca, como fama, riqueza, reconocimiento, valentía, poder, no, eso no es posible a menos que nosotros estemos bien centrados en el Señor. Los discípulos son nuestra corona delante del Señor y por la sangre de Cristo podemos levantar discípulos completos en Cristo Jesús, quienes lo representen bien en todo cuanto son y en todo cuanto hacen.
Este derramamiento también rompe la maldición de ser esclavos del mundo, del demonio, de la carne, lo cual había condicionado las costumbres, los hábitos y los pensamientos, teniendo como punto central una mente sujeta al pecado y a la vana manera de vivir. Es por eso que vivir con una mente renovada por el Espíritu Santo es lo que necesitamos ahora, es lo que debemos hacer. Ahora somos identificados con el Señor Jesucristo. Aprendemos a ser cabeza y no cola, a vivir como reyes y sacerdotes, representando al Señor y trayendo las costumbres del cielo a la tierra. Esto nos hace libres de la terquedad, nos hace libres de todo comportamiento nocivo que nos impide salir adelante en las diferentes circunstancias de la vida. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, se nos ilustra cómo el sumo sacerdote fue renovado por el poder de Dios. Y entonces viene Satanás y le acusa para invadir su mente de ideas equivocadas, mentirosas y engañosas. Pero el accionar de Dios es transformador desde la mente a todo su ser. Siempre dice, bienaventurado, o mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza. Todo empieza aquí, en la cabeza, y desciende y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. Todo lo que empieza en la cabeza termina bien. Y si hacemos una aplicación teoterápica, si le damos a esto el sentido del tratamiento de Dios, podemos decir que la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consume en sus días sus cardos y sus espinas. Isaías capítulo 10, versículo 17. Si tenemos en cuenta que el Señor apareció para deshacer la obra del maligno y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, estamos llamados a continuar caminando en el sendero de Dios, de la mano de Dios, y a no continuar en nuestros propios consejos, a no continuar sordos ante la voz de Dios, a revestirnos del nuevo hombre por medio de la renovación del entendimiento. Y así entonces aprendamos a hacer el bien. Qué bueno que la sangre de Jesús se aplica a nuestra vida para que le reconozcamos como legítimo Rey y Señor. Que todos se rindan ante Él. Que la autoridad que exige representarla bien se dé cuenta que es a Dios quien tenemos que dar honra y gloria. Que este tercer derramamiento sea un aliciente importante para nuestra vida. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora. Señor, muchas gracias por tu misericordia y por tu verdad. Permite que en este día nosotros podamos vivir en la victoria de tu amor, reconociendo que tú derramaste tu sangre, producto de que te fue colocada una corona de espinas. Queriendo burlarse, simplemente lo que apuraron fue la victoria sobre la muerte, sobre las tinieblas, y ahora nos has trasladado a tu reino, al reino de Jesús, para que seamos hombres y mujeres victoriosos en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Permite, Señor, que podamos tener un entendimiento claro, un discernimiento claro de estas verdades, y que cada día podamos ejercitar esa bendición de ser identificados contigo en este aspecto de tu muerte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, por hoy no es más. Mañana continuaremos con este tema del derramamiento, de los 7 derramamientos de Jesús en la cruz. Que tengan un buen tiempo, que Dios los bendiga y los conserve en paz. Buen tiempo para todos.